Descubrimos que las muertes que se estaban provocando por accidentes en obras en construcción, en realidad estaban provocados por la tolerancia en los controles, alentada desde la institución que había sido creada para defender a los trabajadores, paradójicamente los sindicatos. Los sindicatos, si bien no tenían poder de policía para que se cumplieran las normas de seguridad en las obras en construcción, que de por sí son muy peligrosas, sí podían visitar las obras, inspeccionarlas y efectuar el requerimiento a los inspectores del Ministerio de Trabajo, que eran pocos, para que ellos sí acudieran a las obras y sancionaran con poder de policía. ¿Qué hacían los inspectores de la UOCRA? Iban a hablar con los responsables, arquitectos o ingenieros de cada obra en construcción y pactaban una suma fija como una suerte de protección que determinaba que ellos les avisaban cuando venían los inspectores del ministerio o directamente arreglaban que los inspectores del ministerio nunca cayeran a la obra, informándoles que estaba todo en regla. Eran épocas de gran crisis económica, de manera que los arquitectos, ingenieros y constructores preferían, les resultaba más barato no cumplir con los requerimientos de seguridad y coimear a estos inspectores de la UOCRA, que negociaban así con la vida de sus representados. En realidad nosotros la estábamos buscando, la investigación. Nosotros empezamos, paradójicamente muchas veces se daba el siguiente mecanismo. Nosotros recibíamos la información por nuestra experiencia de vida. En mi caso, yo tengo contacto por una cuestión familiar con profesionales de la construcción que me habían hablado de este mecanismo, pero sus empleadores no querían dar la cara, no querían denunciar esta cuestión y mucho menos portar una cámara oculta, porque decían, si nosotros denunciamos al sindicato, después no construimos nunca más. Empezamos a bucear otras vías posibles de conseguir el acceso a una situación de coima a través de sindicalistas, etcétera, etcétera, y nos frustramos, hasta que finalmente por el contestador telefónico de denuncias de Telenoche Investiga llegó una denuncia que nos caía como anillo al dedo. Es más, nos caía tanto como anillo al dedo que confieso que en una primera etapa desconfiamos de los denunciantes, porque pensamos que era un gancho que la UOCRA, el Sindicato de la Construcción, nos había mandado, sabiendo que nosotros estábamos persiguiendo reflejar esta situación anómala que tantas muertes había provocado en el seno de las familias de la construcción. La hipótesis que nos habíamos planteado era que existía una red de corrupción en el seno de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, que permitía un relajamiento de las normas vigentes de seguridad en las obras y provocaba numerosas muertes de albañiles y otros trabajadores de la construcción. La metodología fue esta: consultar gente del ambiente de la construcción, obviamente consultar estadísticas, estudiar el mecanismo de inspección, consultar gente de distintas seccionales de la UOCRA, de listas opositoras a la de Gerardo Martínez, que nos hablaban de enriquecimiento, y todo apuntaba a que esto realmente sucedía, y que además
no solamente los inspectores coimeaban, sino que robaban para la corona, es decir, no se quedaban con todo el producto de la coima, sino que esto les permitía tributar hacia arriba, además de engrosar su sueldo, que en ese momento estaba bastante alicaída. Es decir, robaban y se quedaban con un pequeño porcentaje para ellos, y seguramente la mayor parte de lo que recaudaban iba a las arcas de la UOCRA. Ellos fueron la fuente clave y además nos conectaron, nosotros pretendiendo ser empresarios de la construcción, con inspectores de determinadas zonas a quienes nosotros les requeríamos un presupuesto, porque sabíamos, y esto lo descubrimos caminando la cancha, que antes de empezar una obra en Capital Federal había que hablar con los inspectores de la UOCRA del distrito y arreglar. Entonces este arreglo implicaba que ellos nos frenaban cualquier tipo de inspección inconveniente. Se utilizó el equipo de cámara oculta, pero solo se utilizó el equipo de cámara oculta cuando ya teníamos hecho el relevamiento de cómo era el sistema, cuando sabíamos qué personajes se movían en cada lugar. Contamos con los constructores que eran denunciantes, que en este caso fueron una parte activa de la investigación, porque ellos llevaron la cámara oculta. Teníamos el pseudo constructor, que era un integrante, un colaborador del equipo de Telenoche Investiga, y 2 o 3 productores más, que no recuerdo exactamente el número, que participaron. Yo personalmente hice la denuncia, los acompañé a la Fiscalía de Saavedra para iniciar una causa, y esto terminó bien, terminó en una condena. Esto lo mencioné ya anteriormente. La gente tenía miedo. Primero porque en la Argentina los sindicalistas tienen reputación de ser pesados, de ser gente de armas tomar, de ser gente que no dudarían en agredir físicamente a quienes los denunciaran. Fueron muy valientes los denunciantes, porque nosotros habíamos tomado contacto con muchos constructores y ninguno se animaba a denunciar, por 2 causas. Primero, esto que te mencioné recién, el miedo al accionar de esta burocracia sindical corrupta que iba a defender con uñas y dientes sus intereses. Y segundo, porque sabían que no iban a poder construir más si los denunciaban, es decir, se iba a ver perjudicado su negocio. Se hizo una denuncia judicial, y el secretario de UOCRA Capital, Juan Ladina, estuvo prófugo, y después a los otros 4 inspectores se los detuvo, y fueron condenados. Pero esto no significó que esta práctica se diera. 2 años después o 3 años después hicimos UOCRA 2, y la práctica había no solamente sobrevivido, sino que se había perfeccionado. Esto desgraciadamente pasa con muchas de las investigaciones. Cuando volvemos a recorrer el escenario varios años después, vemos que a pesar de la condena judicial, este mecanismo de financiamiento sobrevive. No hubo ninguna represalia, por lo menos hasta donde llega nuestro conocimiento, lo que comprueba que cuando uno vence el miedo y se expone en un medio de comunicación,
esto quiebra en cierta forma el poder de la organización que quiere tomar una represalia, ¿no?